Bueno, buenas noches compañeras, buenas noches Camilo, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Rafa? ¿Cómo andan todos, compañeros? Espero que bien. Nuevo programa. Sí. Hace unas semanas que nos salíamos por diferentes cosas. Tuvimos una actividad también, una mesa redonda un jueves, así que un viernes, perdón. O jueves, ya. Jueves, ¿verdad? El día del programa decidimos, ya que ese día subíamos la mesa redonda, saltearnos. Así que tenemos un poco amontonado algunas noticias y algunos temas, ¿no? Pero lo primero que se lanzó queremos informar a todos los compañeros, se lanzó la papeleta en el día de hoy. La papeleta de la que hemos venido hablando, bueno, sistemáticamente, que es por el plebiscito en contra de 3 puntos, básicamente. Bueno, el plebiscito que viene impulsando el PCNT, que votó hace más o menos un poco más de un mes, sobre los 3 puntos que venía impulsando ATCS, Sindicato de los Trabajadores del BPS, y se lanzó en el día de hoy una conferencia de prensa, ¿verdad?, en el PCNT. Sí, es así, estaba muy demorado esto, en realidad si se tiene en cuenta que muy tardíamente, ya el 10 de agosto se había resuelto, después se volvió a ratificar en septiembre, después se mandó a la Corte Electoral el borrador de papeleta, la Corte lo aprobó, y bueno, finalmente hoy tenemos el lanzamiento y tenemos, bueno, papeletas, ¿no?, que vamos a tener en el local del Partido de los Trabajadores, aquí en Paysandú y Florida, Paysandú 802, esquina Florida, pero los compañeros, a cualquier militante lo piden, sí. Y bueno, sobre todo exhortar a, bueno, no sé si se ve algo, exhortar a... Es una 4, digamos, ¿no? Sí, es una hoja 4, pero me parece que se ve muy poco, por la luz. Bueno, créannos que tenemos la papeleta. La papeleta dice Iniciativa de Reforma Constitucional y cada hoja permite que firmen 4 personas. Después, bueno, hay todo un instructivo cómo hacer la junta de firmas. Vamos a poner mesas en algunas ferias, en algunos lugares de trabajo, vamos a ir también a la puerta. Y obviamente están saliendo distintas organizaciones, ya empiezan hoy o mañana a ponerse mesas en lugares públicos. Por lo tanto, bueno, es importante, como hay otras recolecciones de firmas que son por otras reformas que no tienen nada que ver con esto, alguna gente se ha confundido por la demora sobre todo de este lanzamiento, no tiene nada que ver con las otras, y bueno, creo que es un elemento fundamental convocar a los compañeros a sumarse a la organización en el Partido de los Trabajadores de la recolección de firmas y de esta campaña que es un eje central para el Partido de los Trabajadores, como ustedes ya habrán visto también en el periódico, en Tribuna, que se centra en la cuestión del plebiscito justamente, y bueno, queremos también que nos ayuden a distribuir el periódico, porque obviamente la posición del Partido de los Trabajadores sobre este tema no se limita a una campaña de recolección de firmas, sino una campaña de lucha y también de preparación de la clase obrera, de los sectores más activos de la vanguardia obrera, de los sectores más activos de la juventud, etcétera, para delimitarse justamente de todos los partidos que están jugados a la defensa del régimen actual de jubilaciones. Y bueno, sobre eso vamos a conversar en un rato, pero tenemos antes otros temas, ¿no? Sí, nada, una cosita, Rafa, para agregar, sin meternos de lleno en el análisis de los últimos acontecimientos políticos alrededor de este tema, que son muchos y muy importantes. Hoy escuchaba el programa de los compañeros del SWAT, del Sindicato del Taxi, que salen los jueves también, salen un poco más temprano que nosotros, salen a eso de las 3, si no tengo mal, ellos lo transmiten por el canal de YouTube, y estaba allí Juan Acevedo, compañero del Correo, que estuvo en la mesa representativa y estuvo en la conferencia de prensa, y ahí informaba que se habían puesto como objetivo 500.000 firmas, creo, en principio. Eso es lo que entendí, que informaba el compañero, y que que habían dividido en etapas, ¿verdad?, la recolección. Yo creo que pensaba, por los informes que llegan de los compañeros que ya, digamos, hoy se lanzó, pero hay compañeros que están hace unos días ya juntando firmas, la avidez que hay, creo que se va a superar ampliamente ese número. Claro, 500.000 son más o menos el 20% del padrón. Exacto.
un poquito más, porque supera, por la duda que haya algún margen de error. En realidad el 10% es lo necesario, o sea que con 270.000 firmas está sobrado, pero bueno, el objetivo entonces que se estaría planteando la organización de la campaña serían 500.000. Hay que recordar que la campaña por la LUC, por ejemplo, la impugnación parcial de la ley de urgente consideración contra 135 artículos había juntado más de 800.000 firmas, ¿no? Sí. Este es un tema que en muchos aspectos es más claro para los trabajadores, ¿no? Es decir, Sí. los toca directamente. Bueno, la LUC también, pero no era más político, y estaba también en juego la cuestión de la campaña que hay para intimidar a la gente con el tema de la inseguridad en las calles. Entonces el eje era más complejo de defender para algunos sectores. En este caso me parece más directo, es una estafa, es un robo a los trabajadores y bueno, es más sensible en este sentido. Totalmente, Rafa. Nada, eso. Además tenemos un volante, así que bueno, después vamos a informar bien, porque seguramente establezcamos puntos fijos para la semana y después para los fines de semana. Y bueno, y ahí estaremos informando cómo colaborar, cómo retirar material y demás. Pero Rafa, hoy estábamos informando, después nos vamos a meter bien en esta cuestión, pero hoy anunciamos esta noticia que se conoció en estos días, ¿no? O sea, a nivel nacional, que es este accidente, como lo llamó la empresa UPM, pero que en realidad es parte de la negligencia, ¿no? de las multinacionales, que es este derramamiento de soda cáustica en un arroyo en el centro del país, ¿verdad? En este caso en la planta de UPM Paso de los Toros. Para los compañeros que nos ven de afuera, tienen que saber que UPM tiene varias plantas, ¿no? en Uruguay, y la más reciente es la que tiene en el centro del país, ahí en la frontera. Son mega fábricas de celulosa, que bueno, son grandes en el plano mundial, ¿no? Es decir, Uruguay es uno de los primeros países hoy en día de producción de celulosa, aunque se producen en zona franca, por lo tanto es difícil decir que es en el territorio nacional, porque están ubicados fuera, digamos, formalmente, geográficamente dentro del territorio, desde el punto de vista impositivo fuera del territorio. Totalmente. Y sí, esta era una advertencia que se había hecho por parte de muchos militantes ambientalistas, de organizaciones ecologistas y distintos sectores habían denunciado el riesgo que implicaba el manejo de estos químicos, que también tienen otro riesgo, ¿no? Porque también se cargan muchos de estos insumos para la producción en los trenes que van a circular, que todavía no circulan, que pasan por zonas pobladas, ¿no? Sí, por cantidad de ciudades o pueblos del interior, y por lo tanto implican un riesgo muy grande para la salud de las personas. En este caso, el derrame de 1 millón de litros de soda cáustica afectó todo un predio muy grande, un terreno muy grande, y el arroyo Sauce. Sí, el arroyo Sauce. Sí. Que es un afluente del Río Negro, que parte el país a la mitad, digamos, para los compañeros. Claro, o sea que el arroyo Sauce quedó sin vida prácticamente dentro del arroyo, mató todo. Y eso después se cayó hacia el Río Negro, es decir, fue llegando paulatinamente al Río Negro. Por lo tanto, es una cuestión de un impacto todavía que todavía no podemos dimensionar. Pero realmente, este tema lo denunció en más de un sitio, lo vi publicado, un artículo del compañero Víctor Baqueta, que justo estuvo en la mesa redonda que organizamos el jueves pasado, que trataba sobre el tema del agua y el tema de la contaminación. O sea, el jueves pasado hicimos una mesa redonda, y el programa se puede ver en internet, sobre todo en YouTube, está compartido en Facebook también, y hemos publicado también algunas de los planteamientos de los compañeros en otras redes, ¿no? En TikTok, en otros lugares que estamos ahora recorriendo. Pero este tema, repito, venía siendo una advertencia de larga data. El tema de la contaminación del agua no viene solo por la planta de celulosa en sí misma, ya el mecanismo en sí de la producción agrícola en este país, con
el glifosato, sobre todo para la producción de soja, Químico. ¿no? Provoca un envenenamiento del agua. Con lo cual, esto de UPM ahora pegó un salto en cuanto al impacto. El gobierno habla de que le podrían poner una multa de $40.000. Sí, 1.000 URs. 1.000 unidades reajustables, que para UPM obviamente que es nada. Es una propina y bueno, ya han habido otras amenazas que no sé si se cumplieron de multas, pero también que son mínimas, miserables. Sí, sí. Hay que recordar también que 1.000 URs además es el monto estipulado mayor. Sí, no puede ponerse más. No puede ponerse más. Por Entonces, la ley. Por ejemplo, para los compañeros que no ven, que incluso para los que nos miran desde acá, hay que decir que la planta de UPM de Paso de los Toros es más grande que Paso de los Toros. El predio que ocupa. O sea, es mayor que el propio pueblo. Paso de los Toros es la segunda ciudad más importante de Tacuarembó, ¿no? En tamaño, en población. Entonces estamos hablando de, cuando hablamos de mega emprendimiento, realmente de extensiones gigantescas. Y lo que pasó acá es grave en todos los sentidos, pero en uno muy importante, que es que el que denuncia la aparición de los peces muertos es un privado, un productor, un administrador en realidad de uno de los campos, no necesariamente el dueño, por lo que se sabe, que alerta sobre la aparición de una cantidad de peces muertos, y eso produce, digamos, toda una serie desata, digamos, la investigación, y se termina filtrando esto. Hay que decir que el Ministerio de Medio Ambiente hubo pedidos de información de parte de algunos parlamentarios y no se respondían. El Ministerio pidió 20 días más para, acogiéndose a no sé qué normativa, para no responder enseguida. Exacto. Y sí, fue entre otros por Víctor Baqueta, que se logró la noticia efectiva y esto tomó estado público. Y bueno, es un nuevo elemento de escándalo en relación a lo que es la contaminación del agua y el proceso de privatización del agua. Hay que pensar que en Uruguay, además de la celulosa, obviamente hay plantaciones de eucalipto por todos lados, en tierras que no son adecuadas para eso, sino más bien para producción agrícola, y no para forestación. Y esto ya implica un empobrecimiento de los suelos y una utilización absurda del agua. Y además hay una serie de mecanismos de explotación del agua que ahora se pretende sumar el tema del hidrógeno, llamado hidrógeno verde, en la zona de Tacuarembó justamente. Sí. O sea que este tema de la explotación completamente depredadora de la naturaleza y del agua en particular, es un tema que nos parece muy importante continuar desarrollando, y se vincula a otro aspecto que es el de la empresa del agua corriente del Uruguay, OCE, Obra Sanitaria del Estado, porque es una empresa que en teoría tiene monopolio del manejo del agua potable e incluso en gran parte del saneamiento del país, pero es una empresa que está siendo desmantelada, digamos, progresivamente por los distintos gobiernos, el gobierno del Frente Amplio anteriormente y actualmente el gobierno de la derecha. Esto lo viene denunciando el sindicato de FOSE, la Federación de Funcionarios de OCE, y están siendo objeto de un ataque por parte del gobierno y por parte de la justicia que ha procesado al presidente del sindicato. Por lo tanto, nos parece fundamental plantear justamente la continuidad de esta campaña de unidad de los sectores que luchan en defensa del ambiente, en defensa del agua y de la vida, como se dice en general en las campañas del agua, junto con los trabajadores organizados, y en este sentido rodeando a los trabajadores de OCE para enfrentar este ataque completamente macartista y completamente antisindical. Y además, Rafa, la cuestión esta de UPM y de todo este tipo de contaminación y demás permite desarrollar otros aspectos, no solo el problema de OCE y de la empresa estatal de agua, que es fundamental porque está en el eje ahora. En la mesa redonda ahí, Federico Kramer, el presidente de FOSE, en la actividad que realizamos el jueves pasado, denunciaba que justamente acá no se haga una privatización a lo Menem, ¿no? Decía él, de la empresa, es decir, donde se privatiza todo en bloque, sino que van por las partes, digamos, Claro, yo creo que hay un aspecto que es el siguiente. Hubo en 2000, para los que no lo conocen, en 2003, de 2012 a 2004, una campaña por una reforma constitucional para eliminar una serie de privatizaciones del agua que ya había habido, por ejemplo, en la zona de Punta del Este, Maldonado, etc. Una zona
donde ahí convive una población muy rica con población trabajadora y por lo tanto esta cuestión de la privatización del agua afectaba mucho a la gente que vivía todo el año en la zona cercana a Punta del Este. Esa campaña logró que cayera, hubo una serie de trampas, pero básicamente que cayera esa empresa privada y eso impide en parte una privatización completa, ¿no? Es decir, obstaculiza obviamente hasta cierto punto la entrega del agua, de la gestión del agua de forma completa. Pero bueno, se genera el proyecto Neptuno, que es un proyecto que es el que le va a proveer de agua a la zona metropolitana, Montevideo, la zona metropolitana en caso de necesidad, y eso lo maneja una empresa privada que tiene asegurada la ganancia y una inversión del Estado de $800 millones. Quiere decir que el Estado nunca tiene dinero para un tren público, pero se han gastado miles de millones de dólares en obras para UPM, justamente la que hoy provoca este desastre ambiental, con un tren para UPM, con una serie de mega obras que están financiadas por el Estado para que pueda pasar ese tren por todas las localidades, y por lo tanto para UPM sí hubo dinero, y para esta empresa Neptuno, bueno, no se llama Neptuno la empresa, dice el proyecto se llama Neptuno, también hay montaña de dinero, pero no hay para OCEA, que ni siquiera reponen las vacantes que se van generando, es decir, las ausencias de trabajadores producidas por jubilaciones u otros motivos, no las van rellenando, y esto ha provocado en este país una crisis hídrica, una crisis del agua para consumo humano, que fue muy fuerte en los últimos meses y que provocó que por las canillas haya agua salada, ¿no? Esto creo que es un elemento que incluso fuera del país ha sido muy manejado. Que sigue latente además, ¿no? Porque ya se dice que, por ejemplo, para cuestiones de riego ya no hay agua, o sea, no alcanza el agua para un montón de agua dulce, estamos hablando, ¿no? Sobre todo en la cuenca de Santa Lucía, que quedó muy afectada, incluso ahora que parece recuperada. En un futuro, sobre todo cuando llegue el verano, se dice que va a estar muy complicada esa situación, desde el punto de vista hasta para los productores ahí de la zona, ¿verdad? Pero todo, quiero decir, este problema de la sequía y del trato del medio ambiente revela primero una utilización, porque por ejemplo la cuenca de Santa Lucía se denunciaba que tenía más de 500 desviaciones, ¿verdad? Más de 500 embalses privados. Entonces ahí tenemos, sin contar que se sacaba arena, que no había un control, que había maquinaria. Sí, ¿no? El curso del agua del río estaba obstaculizado por movimientos de la arena. Vos mencionaste los trenes, pero por ejemplo, los compañeros en las empresas estas se forma una comisión de seguimiento, le dicen, donde participan básicamente todos los organismos, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Ganadería, las intendencias, en este caso las de Durán y Tacuarembó, recursos acuíferos y demás, y la sociedad civil, lo que se dice, ¿no? Que en general son personas que van ahí, que no están remuneradas, no es que como el resto, digamos. Y lo que se denuncia, por ejemplo, una de las cosas que denunciaba alguien por allí, alguien que participa en esta comisión, es que los peajes, por ejemplo, ¿no? Los peajes, uno tiene que pagar un peaje, en este caso la localidad allí de Paso de los Toros, pero los camiones no pagan peaje. Estamos hablando de camiones que pesan y transportan miles de kilos de madera. Entonces tenés una situación. La celulosa que está viniendo hacia el puerto de Montevideo desde. Son los que hacen pedazo la ruta, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando, ese es el absurdo. Un auto o cualquier transporte normal paga un peaje y estos. Estamos hablando de que en algún momento se habló de 5 o 6 camiones por minuto, se hablaba, ¿no? Que pasaban por algunos pueblos, ¿no? Entonces, y de la cifra también de los trenes también es de este tenor. Entonces estamos hablando de una cantidad, de una producción enorme que destruye, digamos, la ruta también. Así que no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también del impacto sobre la infraestructura. Tenemos ahí una incoherencia terrible. Y lo otro es, hay que decir que el Ministerio en un primer momento hablaba de que se había producido una filtración en Paso de los Toros, que estaba controlada, nada más. Después que se conoce esto y se denuncia, está la nota de Víctor Baqueta en su estado y en otros medios que se empieza a reproducir, y también ahí desde el propio Paso de los Toros que se denuncia, toma estado público,
Empecemos a sacar algunas conclusiones. Una es, ¿qué otras cosas están ocurriendo que no sabemos? Porque en realidad estas comisiones que se arman, donde participa el Estado, las instituciones y la sociedad civil, allí donde hay alguien que quiera integrarla, porque es voluntario, puede ser que no estén detectando. Es decir, a ver, la participación ciudadana es un dibujo en estas comisiones, ¿no? Es decir, es para dar una idea que hay una participación ciudadana, pero esta participación ciudadana es voluntaria y quiero decir, y además, según lo que se informa acá, son 2 reuniones por año que se hacen estas comisiones, una cada 6 meses. Entonces nadie se puede controlar eso. Lo otro es, acá ya hay antecedentes. Esto que hablábamos de Guichón sobre el Arroyo Santana, que fue en 2021, finales de 2021, que también es UPM la que vierte una cantidad de químicos al Arroyo Santana en Paysandú. Ahí tiene un vivero UPM. Utilizaba 9 químicos que estaban prohibidos, y el ministro de Ganadería, Fernando Matos, rápidamente saca un decreto donde legaliza esos 9 productos químicos para no... Cuando le preguntan, hay que buscarlo en el Observador, está en la diaria, le preguntan, y si ustedes no sacaban ese decreto, le preguntan, ¿había que sancionarlo a UPM? Sí, había que sancionarlo. Este es el nivel, digamos, que ha adquirido este problema, en el que, además hay que decirlo, Matos y en su momento otros, bajo el gobierno del FADEMA, son todos ministros que están vinculados a la ganadería, a la Federación Rural, a la Asociación Rural, a la Federación de... ahora no me acuerdo el nombre, pero forestales, digamos, la Federación de Productores Forestales. Los ojeros. Pasan de eso al ministerio. Entonces el negociado, es decir, el número le sale redondo, digamos, ¿no? Las políticas están dirigidas abiertamente a proteger, digamos, no es que usen productos químicos que no hacen mal, los legalizan. Entonces no tienen por qué multarlo. Es decir, que incluso cuando no hay una multa, puede haber un impacto sobre el ambiente. Sin duda, digamos, ¿no? La multa, por otro lado, frente a las ganancias que realizan, es completamente ridícula, por lo tanto no va a desestimular el uso de ese tipo de productos, ni a mejorar tampoco la calidad de la producción. De todos modos, yo creo que en relación al tema del agua, como se colocó en la mesa redonda, lo importante es mostrar el carácter depredador del capital, ¿no? Del capitalismo, que necesita para obtener un lucro recorrer el camino de depredar el ambiente, es decir, explotarlo, pero en un sentido que no permite que sea sustentable, que haya mantenimiento de una mejora, mucho menos del ambiente, de la naturaleza. Y en este sentido, los planteamientos de reglamentar esto, de darle, ¿no? Es decir, por la vía del control del Estado, de las multas, la participación de la sociedad y toda una serie de mecanismos que son, en principio parecen todas cosas muy loables, está comprobado que no resuelve para nada esto, y que las tendencias de capital son cada vez más profundas a la depredación ambiental. En este sentido, el problema pasa precisamente porque la única manera de que la sociedad realmente tenga control sobre todos los emprendimientos que existan es la socialización de los grandes medios de producción a través de un gobierno obrero, un gobierno de trabajadores. Es decir, la idea de un capitalismo regulado, de un capitalismo compatible con el ambiente, un capitalismo que sea, desde el punto de vista ambiental, sustentable, es una fantasía condenada al fracaso, del mismo modo que un capitalismo donde no haya guerras, ¿no? Un capitalismo donde sea compatible con los derechos laborales y la mejora del salario, porque son las tendencias irreversibles del capital, lo que plantean un ataque al ambiente, un ataque al ser humano y un ataque en regla a la paz. Por lo tanto, el elemento destructivo del ambiente como del ser humano están en el ADN del capital y solo puede ser superado por una lucha por el socialismo, por un gobierno de trabajadores. Yo creo que esto es fundamental que se ha colocado, y reitero, porque esto alguien puede decir, bueno, pero es muy lejano. Bueno, yo creo que tenemos un elemento, primero, que lo lejano no lejano dependerá de la experiencia de los trabajadores y la capacidad de educarse y de prepararse para esto, para luchar por un gobierno propio, por el poder para la clase obrera. Pero en segundo lugar, esta unidad que se da entre los sectores que plantean la defensa del ambiente con los sindicatos, me parece fundamental reforzarla en términos de una campaña de lucha, de movilización, y de que sigan las calles la lucha, a pesar de que en el corto plazo, en el mediano plazo, la crisis del agua salada en las canillas no está presente ahora en lo inmediato,
pero como vos decís, es una cosa que puede reaparecer en cualquier momento, del mismo modo que pueden reaparecer las cianobacterias en todos los ríos, hasta las playas de Montevideo. Bueno, pero Rafael, hoy se daba la noticia de que el Ministerio de Salud Pública detectó una variante de COVID. No es que va a haber una nueva pandemia, pero quiero decir, el capitalismo es un caldo de cultivo para la producción de... Entonces, una izquierda revolucionaria que se plantee superar el capitalismo no puede ver este problema como un problema sanitario, sino que es como se planteaba en la mesa redonda, y los compañeros creo que en eso coincidían todos, sino que es una crisis humanitaria, es decir, el capital necesita, no tiene otra, digamos, que violentar, digamos, permanentemente el medio en el que se desarrolla, y además que es la expresión de la naturaleza, es eso, ¿no? Es la rebelión de la naturaleza. Cuando uno ve incendios, cuando uno ve terremotos, es decir, inundaciones, toda una serie de eventos climáticos extremos que producen después hambruna, producen sequía, producen, ¿no? Es la rebelión de esa naturaleza contra el capital, contra la forma en que el capital interactúa con el medio. Y yo creo que los eventos que estamos viendo acá en Uruguay, pero que antes veíamos hacia afuera, ¿no? Pero que vemos incendios y demás, es eso, es la humanidad pagando, digamos, las consecuencias de no haber superado ese sistema, ¿no? Me parece que eso es muy claro y bueno, remarcar eso sí, yo creo que hay estudios, ¿no? O sea, hay diferentes observadores señalan que el planeta nuestro es un planeta no preparado, ni siquiera desde el punto de vista farmacológico, para enfrentar una nueva oleada como la que pasó del COVID, ¿verdad? Que desde el punto de vista mundial todo el mundo dice, bueno, se llevó 7 millones de vidas, ese es el cálculo que hacen, que para la humanidad no es nada, pero es decir, los 7 millones primero que son toda gente pobre, digamos, ¿no? La mayoría. Y segundo que estos saltos, digamos, virales, digamos, desde el reino animal hacia la raza humana, todos los observadores lo que señalan es que va a ser en periodos cada vez más breves de tiempo, ¿verdad? Entonces, no es que superamos el COVID, no es que superamos la sequía, sino que esto simplemente fue un intervalo, digamos, en la medida que nosotros nos terminemos con este régimen. Sí, me parece que bueno, esto es un tema justamente a abrir un debate en los sectores también ambientales, en los sindicatos, en la izquierda, porque de alguna manera es también de todos modos esa ilusión de que el Estado pueda regular, limitar esto y hacer sustentable al propio capitalismo, como si el Estado estuviera separado del capital y no fuera, como vos decís, controlado justamente por el capital en general e incluso por grupos capitalistas en concreto, en particular, como el tema del agronegocio, y por lo tanto la pretensión de que un ministerio de ambiente vaya a impedir las catástrofes ambientales no tiene sentido. Es decir, acá de lo que se trata es de luchar por el poder de la clase obrera para reorganizar la sociedad y tomar el control justamente de los medios de producción y la forma en que estos modifican el ambiente y bueno, asegurar que eso sea compatible con la vida y con la continuidad de justamente que la naturaleza se pueda reproducir en forma sana, digamos, en forma compatible con la vida. Así que bueno, creo que esa es la discusión que queda abierta, que era un poco el objetivo. En el caso de eso último que decís, Rafa, en el caso del tema de las multas a UPM, es muy claro que vos tenés un Ministerio de Ambiente que advierte que están usando químicos, y lo que hace el Ministerio de Ganadería, es decir, otra pata del Estado, es legalizarlo de esos químicos, ¿no? Entonces, todo esto es un gran callejón sin salida, quiero decir, ¿no? Si sí, como lo que plantean. El glifosato, que está prohibido en muchos países, y que hay fallos judiciales obligando a las empresas productoras de glifosato a indemnizar a personas que han hecho juicios porque se sabe que es cancerígeno. Bueno, en Uruguay está perfectamente legalizado y se nos riega prácticamente con glifosato porque eso se fumiga en todo el país. Sí. Y muy cerca de las poblaciones de la ciudad, de los pueblos, se está fumigando, y de las escuelas, y por otro lado, es decir, todos los productos que consumimos del campo vienen con glifosato, ¿no? Es decir, por lo tanto, en gran parte estamos consumiendo ese tipo de producto cancerígeno,
Y esto, bueno, son afectaciones que son difíciles de medir en el corto plazo, ¿no? De que tienen un impacto a mediano plazo y que, bueno, ya se ha comprobado, acá ningún gobierno, ni el Frente Amplio ni el actual han tocado este tipo de negocio. Bueno, tenemos un diputado verde en el país que no ha hecho nada con esto, ¿no? Es decir, ahora está cada vez más pegado a la derecha, César Vega, del PERI. Realmente es notable cómo ha logrado ocupar una banca de diputado, un personaje que es medio vedette en otros aspectos, pero que en estos temas ambientales parece pasar completamente desapercibido. Totalmente. Rafa, lo otro que no me quiero olvidar es mencionar que cuando se instalaron las plantas de celulosa en el Uruguay se hablaba del problema del trabajo, ¿no? Bueno, nos fumamos un poco la contaminación, el olor a podrido, los ruidos, pero conseguimos trabajo. Tanto en Paso de los Toros como en Fraiventos, donde están las principales plantas, las ocupaciones de la más alta, lo dijimos en otro programa, vos lo mencionabas en otro programa, pero quiero decir que ni siquiera en eso han cumplido un rol progresivo estas mega empresas, ¿verdad? Así que no solo que depredan el ambiente, pudren los ríos y contaminan. Acá no hay que desterrar la idea de que hubo un accidente. Esto no fue un accidente, esto si vos cada paso que se investiga es negligencia pura, es preferible pagar la multa. Evidentemente el cálculo que se hace es preferible pagar la multa que tener adecuadamente las sustancias químicas en un lugar donde no se escape, digamos. Entonces ese es el capitalismo de la destrucción, pero finalmente estamos hablando de empresas además que se llevan celulosa a otro país y la industrializan en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que por donde se lo mire fue un mal negocio. En esto están todos involucrados, están todos los gobiernos. Sí, no, el que más involucrado estuvo fue el Frente Amplio, sobre todo en esta etapa, ¿no? En UPM2, sí. Porque el anterior era lo que se llamaba Botnia, antes se llamaba UPM en el litoral del río Uruguay, y bueno, después de todo eso se instaló otra mega planta en la zona de Conchillas de otro grupo, Montes del Plata, y ahora empezó a operar hace poco UPM2 en el centro del país, y ya se ha hablado porque que no sería la última. Sí. Es decir, es un lugar donde a estas empresas les rinde mucho, porque los árboles aquí crecen muy rápido, y por otro lado en otros países, en Europa, en Finlandia, donde están radicadas estas empresas, hay una serie de limitaciones ambientales que aquí no aplican. Entonces tiene más libertad para actuar. Es un planteamiento completamente depredatorio y de colonización económica, y bueno, están subsidiados porque estas empresas no pagan nada, no pagan un peso, están en una zona franca, como vos decís, tienen algunos cientos de trabajadores en las plantas. Luego crece otra serie de industrias como la forestal a partir de la existencia de estas plantas para proveerlas de madera, pero también se sabe que la industria forestal es uno de los sectores más precarios desde el punto de vista laboral, sí. Porque son cuadrillas que tienen trabajo transitorio, viven en condiciones deplorables, semiesclavos, y por otra parte el número que se requiere para una mega plantación de árboles es muy chico. Es decir, más chico incluso que en proporción la cantidad de mano de obra que se requiere, es más chico incluso que la vieja ganadería extensiva. Así que estamos hablando de que realmente el verso de la fuente de trabajo. Lo que pasa es que también estamos, yo creo que para enlazarlo con otro tema, estamos con una burguesía, llamémosla nacional, para decir algo, está totalmente asociada con el capital transnacional, con el capital financiero, etcétera, pero que sus apuestas se hacen acordar a una película uruguaya que, si no la vieron, la recomendamos, se llama El baño del Papa, ¿no? Sí. Es decir, que el argumento es que viene el Papa al Uruguay y entonces iba a ir a la ciudad de Melo, en el interior del país, y empiezan a ver la inventiva popular para intentar usar eso para sobrevivir con esa concentración de gente que se supone que iba a ser extraordinaria. Entonces a uno se le ocurre construir un baño, cuando no tiene ni baño en la casa, construir un baño para alquilarlo a la gente que se fuera aglomerando. Es muy buena la película, no voy a contar nada más, pero ahora me hizo acordar a eso el Mundial 2030, ¿no? Es decir, toda esta campaña para que el Mundial 2030 de fútbol se realizara
aquí en América Latina, en particular en Uruguay, cumpliendo el centenario del primer mundial que se jugó en Montevideo. Y bueno, ahora salió que tiraron un hueso. La FIFA ni siquiera eso da, ¿no? Es decir, ojo, no es que eso fuera un buen negocio, porque hay que construir brutos estadios, toda una enorme infraestructura que después no se usa, como en Brasil, que hubo lugares donde se construyeron mega estadios que hoy son pajareras, porque no hay fútbol ahí prácticamente. Y en el caso entonces se estaba hablando ya de una cantidad de obras y conjuntas con 4 países, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Ahora Chile lo deja afuera. Y lo que va a haber es un partido inaugural en Montevideo, otro en Argentina y otro en Paraguay. Sí, el primer partido de cada uno de los grupos donde están estos países, que serán los 3 primeros partidos, supongo que se jugarán en el Mundial, y después se juega en Europa y en África. Con lo cual, sí, es una engañapichanga total de Infantino y de, ¿cómo se llama? Domínguez, el de Conmebol. Sí. Y bueno, se les cayó el sueño del Papa, decir, bueno, vamos a hacer va a haber una reactivación económica fruto de esas obras, ¿no? De infraestructura o de construcción de estadios, etcétera, etcétera. Eso genera un crecimiento aparente durante un periodo y luego se viene abajo a la situación tal vez peor que la anterior a todo eso. Es decir, los estados gastando miles de millones de dólares para un mundial de fútbol donde el dinero circula en manos de la FIFA, que es una empresa privada, y de una serie de mafias vinculadas al... Sí, incluso los estadios, porque hay que recordar que en Qatar los estadios se armaron y se desarmaron. Incluso eso está concentrado. La FIFA tiene una tendencia a concentrar, digamos, cada vez más, hasta es de eso, desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Sin duda. Se le pinchó el globo, digamos, ¿no? Sí, yo creo que daría para hablar sobre el fútbol en un programa porque hoy se reinicia y me estoy perdiendo a Nacional, que está jugando contra Racing, no sé cómo va. Pero hay que decir que tuvimos casi un mes sin fútbol, claro, ¿no? Por eso los compañeros, sobre todo los del exterior, van 27 días sin fútbol, hoy se reactivó sin fútbol local, y esto tiene que ver con, más allá de un reclamo laboral de los futbolistas de segunda división, hay una cuestión de lucha por el poder, por el control de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el negocio de la televisación del fútbol, etcétera. Hay una serie de intereses capitalistas en juego que están detrás de toda una crisis en la dirección del fútbol de Uruguay. Se arrastra, ¿no? Se arrastra hace ya varios años, hubo una intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, esto daría para hablar un poco sobre esto porque realmente es tan interesante como que hasta la discusión sobre los arbitrajes está teñida de esto, porque de acuerdo a los clubes que puedan descender, ¿no?, a la B, puede modificarse la correlación de fuerzas en el fútbol profesional y en la primera división en particular. Entonces esto hace que cambien los votos, porque cada uno de los clubes que está en primera división tiene 2 votos, los que están en la B tienen 1. Entonces, si cae un club opositor a Alonso, que es el presidente de la AUF, favorece a Alonso, porque va a tener uno de los suyos 2 votos y cae un opositor que tenía 1. Es decir, y entonces acá se juega que a veces una decisión del VAR, ¿no?, o del juez en la cancha, etcétera, etcétera, no quiere decir que esto esté pasando, pero lo concreto es que se tiñe ahora no solo de la subjetividad de que todos tenemos como hinchas, sino si no está jugando a favor o en contra de la cúpula de la AUF, mejor dicho, de la presidencia de la AUF y del ejecutivo. Que tiene vínculo con el propio gobierno, ¿no? Hay que decir. Claro, pero la cúpula es más amplia, porque también los opositores hay vínculos con sectores del gobierno. Exacto. En realidad, como en esta pelea por la manija y por el dinero, se tiñe cada vez más de suspicacia y de duda, lo que ya es impensable, ¿no? Porque ya nadie sabe por qué el VAR cobra o no cobra algo, ¿no? ¿Cuándo se va el VAR, cuándo no? Pasó en la Copa Libertadores, hace poco. Se ha distorsionado todo, y esa es la presión en Uruguay, y en otros países la presión de esta distorsión, digamos, ¿no? De lo que es
en este caso un deporte por parte del capital, porque finalmente es eso, se da por ejemplo en Perú o en Bolivia con el tema de las apuestas. Es decir, es toda una cuestión de arreglo de partidos y demás. Si tenemos el metabolismo, ¿no? El capital metido, digamos, en la distorsión, no solo en el tema mundial, ¿no? En esto que decís vos de acá en Uruguay. Es decir, el una dinero que maneja los clubes y los grupos económicos que están vinculados al fútbol es tan enorme que obviamente está el negocio de las apuestas, pero también llegar a una Copa Internacional implica unos ingresos para los clubes, implica la posibilidad de mostrar jugadores para venderlos y con eso mover también las arcas de los clubes. Y todo esto mezclado con el fenómeno de la cada vez mayor presencia de sociedades anónimas deportivas, es decir, que no son clubes, sino que son empresas, muchas de ellas pertenecientes a grupos internacionales. Bueno, el Torque, que está vinculado al grupo del City, del Manchester City. Pero bueno, esto recién empezó. Digamos, este proceso de privatización, diríamos, del negocio del fútbol, que ya era un negocio, pero que ahora formalmente ya son empresas, y no muchos de ellos, ¿no? Todavía los grandes clubes de aquí en Uruguay, los que tienen mayor cantidad de socios y de hinchas, no están todavía en este proceso, pero de alguna manera van hacia ahí, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, tendríamos que dedicar un programa porque realmente yo creo que es un tema interesante porque no haríamos un programa al estilo Julio Ríos. Podríamos hacer un poco de parodia, pero no es ese el objetivo. El objetivo es mostrar cómo incluso el deporte, la actividad, bueno, que se supone que es tan sana y donde está la salud, donde está el contagio del deporte en los niños, en la educación, etcétera, en la sociedad, está impregnado también por el régimen capitalista de todo esto turbio que hay y que hace a veces es posible explicar por esa vía muchos de estos fenómenos, como que estuvo 27 días detenido el fútbol en Uruguay por una cuestión que en realidad parecería nimia, ¿no? Que es un aumento de salario de algunos, porque era el salario mínimo. Salario mínimo que afectaba, según lo que se hablaba, 3-4 jugadores por plantel de jugadores de la vieja B. Sí, al 10% profesional, de la segunda división profesional. Exacto. El 10% de los jugadores. Quiere decir que en plata eran vintenes y de hecho lo resolvieron manteniendo que sea la Asociación Uruguaya de Fútbol la que ponga el dinero. Exacto. Pero bueno, nos estamos yendo porque acá este es un país muy futbolero y nosotros también. Volvemos. Papeleta, Rafa, papeleta y campaña, digamos, ¿no? Porque siguen los pronunciamientos, digamos, y los ataques a la campaña, ¿verdad? No solo estuvo la conferencia de prensa, donde, bueno, estuvieron allí el presidente del PCNT y las compañeras de la TCS, que están jugando un rol muy importante de primera línea, sino que hay movimientos, digamos, en el gobierno y oposición, podemos llamarlo a esta altura, al Frente Amplio. Sí, es un tema... Es una concesión, decirlo. ¿Oposición, pero a qué? ¿Oposición al plebiscito? ¿Estamos hablando? Sí, totalmente. Porque parece una chicana, pero no lo es, ¿no? A esta altura casi que es imposible. No. Es decir, si alguien nos dice que somos muy duros, bueno, la verdad que sería muy raro. Porque uno lee lo que plantean a veces los propios militantes del Frente Amplio o votantes en las redes, y hay un nivel de indignación con su dirección enorme, ¿no? Porque lo que está en discusión es este argumento de que haya libertad de acción, como hay diferencias, libertad de acción y de opinión, que parece muy libertario, pero en realidad lo que está planteando es que no tome posición el Frente Amplio como tal. Eso es lo que está en discusión, porque la libertad de acción en el Frente Amplio, en su reglamento, es que el Frente Amplio toma una posición y le da o no le da libertad de acción a un grupo o un parlamentario para que actúe de otra manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, Guillermo Chiflera, diputado del Partido Socialista, no le dieron libertad de acción para votar en contra de la presencia de tropas uruguayas en la operación MINUSTAH que se desarrolló en Haití, es decir, la invasión de Haití por tropas desde la ONU para sostener un gobierno golpista. Guillermo Chiflé quiso votar en contra, no lo dejaron y votó en contra y renunció. Renunció a su banca.
ahí no le dieron libertad de acción. Pero no está esa libertad de acción en juego. Lo que está acá es que todos se dan libertad de acción a unos a otros, el Frente Amplio como tal no toma posición. Entonces, están pasando gato por liebre. No es libertad de acción lo que están discutiendo. Lo que están discutiendo es que no tomarían posición, que sus candidatos, por ejemplo, acá estamos poniendo una imagen que dice, hay una comisión asesora sobre el tema de la seguridad social, que propone que el plebiscito no forme parte de los mensajes de los precandidatos en las actividades centrales. Es decir, las personas que se están tirando como precandidatos del Frente Amplio, si hay un acto no podrían hablar del tema del plebiscito. Podrían hablar de lo que quieran, pero Bozal el plebiscito... legal. Bozal. Sí, total. Yo no sé si hay precedentes de esto, no hay, ¿no? Bueno, sí. Que el Frente Amplio no tome posición sobre un plebiscito que va obligatoriamente a votarse porque las firmas se van a obtener, no hay precedente que no tome posición. Podrá haber distintas posiciones y hay una mayoría de otra minoría, pero a este extremo no. Yo creo que vamos a mostrar que esto no es, para los que no siguen esto, no estamos ante un hecho aislado, ¿no? Pero vamos a ver que en realidad la libertad de acción, que sería no tomar opinión, no es tal tampoco. O sea, el gato por liebre es peor. En realidad no es ni gato ni es liebre, es un pincho. Es un bicho muerto. Esta comisión elaboró un documento para discutir en el Frente Amplio, en el cual está presidida esta comisión, entre otros, por Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, y por Jorge Polgar, del ala derecha de Fuerza Renovadora, de uno de los sectores de la derecha del Frente Amplio. Y este documento que elevan plantea mantener el pilar de ahorro individual, es decir, el régimen de AFAP con otro nombre, y evaluar los retiros antes de los 65 años. Es decir, mantener la edad de retiro a 65 años que estableció la reforma jubilatoria actual, pero bueno, dependiendo del grupo de actividad y del riesgo, del trabajo, el desgaste, etcétera, etcétera, se podría para algunos grupos no llegar a los 65 años. Es lo que plantea la ley del gobierno, es decir, que esto va a haber una evaluación eventualmente para distintos sectores. Con lo cual, aquello que decía Mujica de que en realidad no pretendían derogar la ley del gobierno, sino modificarla, está muy claro en qué sentido va. En mantener la AFAP y en mantenerla en el momento de la edad de retiro. Estos son dos ejes. Esto es un documento ya oficial de una comisión en la cual está el secretario general del Partido Comunista. Exacto. Yo quiero recordar que mientras hay varios comités de base que votan la campaña de recolección de firmas. Claro, los comités campaña, de base, ¿no?, quieren que el FA haga campaña, claro, por la recolección de firmas y por la eliminación de la AFAP y la eliminación del aumento de la edad de retiro. Otra cosa que están discutiendo a nivel de la cúpula del Frente Amplio en esta reglamentación de la llamada libertad de acción es no darle libertad de acción a los comités de base. Exacto. Los comités de base, que están todos, en su inmensa mayoría, no conozco ninguno que se haya pronunciado a favor de la posición de la derecha del Frente Amplio, no podrían tener papeletas adentro del local ni juntar firmas. Ni poner una balconera, digamos. Claro, si ponen una mesa no podría tener una bandera del Frente Amplio. Lo cual es hacer campaña en contra. Claro, es decir, claramente es impedir que sus militantes de base junten firmas, es hacer campaña en contra. Por otro lado, no paran de hablar en contra. Exacto. Entonces, los dirigentes del Frente Amplio, bueno, el más conocido a nivel nacional e internacional, por supuesto, es siempre el inefable José Pepe Mujica, que sale un día así o otro también a pegarle al plebiscito, ¿no? Es decir, esto de hace unos días, o de ayer creo. José Mujica dice que la reforma de la seguridad social debe cambiarse por el camino de la ley, es decir, en contra del plebiscito. Esto es una cosa de todos los días, los que no están en Uruguay no lo verán, pero créannos que Mujica viene haciendo campaña contra el plebiscito desde hace tiempo. Es decir, que tenemos planteada una posición muy clara. El Frente Amplio, en apariencia, va a dejar en libertad de acción, pero el documento que está discutiendo, capaz que después lo retocan y lo vuelven más pérfido desde el punto de vista de que ocultan un poco, ¿no? Es decir, realmente cuál es la intención. Pero en un documento que ya está preacordado en una comisión
donde está integrada también por el secretario general del Partido Comunista, se establece mantener la edad de retiro de 65 años, estudiar grupos. Creo que se van a desayunar los compañeros que van a ir al plenario, que creo que es el 17 de octubre. Ahora nomás, Donde se va a oficializar la posición, digamos, sobre todos los asuntos, pero básicamente sobre del Frente Amplio. Se van a desayunar esta posición, digamos, ¿no? Sí, decir, yo creo que ya están muchos, los más activos, ya por lo menos. Con un argumento llamativo, sobre todo. Tanto el Pacha Sánchez como Mujica. Mujica fue el primero que lo dijo, digamos, parafraseando a Huidobro, ¿no? De que esto distorsionaba la campaña, que además fue negado por Botinelli. Botinelli salió hace, creo, 2 días a decir que los últimos 100 años, del 1910 para acá, hubo 2 elecciones donde no hubo plebiscito o referéndum. Entonces, claro. ¿Cuál es el nivel de distorsión del que se habla? Y lo otro es que el plebiscito podría hacer peligrar que ganara el Frente Amplio, cuando todo indica que la enorme mayoría de la gente está a favor de votar un plebiscito que baje la jubilación, que elimine la AFA. Es decir, que sería un elemento de prestigio, digamos, para cualquier fuerza política. Es decir, que tampoco eso aparece claramente como falso. Es decir, han decidido Mujica, el Pacha Sánchez, sobre todo, que son los que han presentado este argumento, incluso Pacha Sánchez polemizando con Andrade, ¿no? En un momento, ha decidido a tomar argumentos muy burdos y falsos, ¿no? Es decir, lo cual revela un poco también la bancarrota intelectual de esta gente, ¿no? Sí, revela en realidad que están haciendo buena letra con el capital financiero, con los banqueros, que son los dueños de la SAFAP, que están planteando mantener ese negocio y que van a toda costa. Es decir, acá hay un gobierno de derecha, una coalición de derecha que logró imponer una reforma jubilatoria. El Frente Amplio dijo que estaba en contra, pero nunca dijo sobre qué ejes estaba muy de acuerdo o muy en desacuerdo. No fijó decía que era necesaria otra reforma, pero no decía cuál. Sus principales referentes, Mujica y Astori, ya antes del 2019 venían hablando de aumentar la edad de retiro, lo cual es evidente que en el fondo compartían, ¿no? Si vos planteás mantener la SAFAP, que fue lo que hizo el gobierno del Frente Amplio 15 años, ¿no? Nadie se puede sorprender. Y el planteo del aumento de la edad de retiro lo hizo Mujica y Astori antes que la calle Pou. De hecho, la calle Pou posaba de lindo, de bueno, y decía en el 2019 que no iba a cambiar las reglas de juego. No iba a cambiar las reglas de juego, por lo tanto era algo que la edad de retiro se podía discutir para los nuevos trabajadores, pero no para los que ya estaban trabajando. Cosa que por supuesto traicionó, como es habitual, su promesa. Así que es claro que estamos ante un planteamiento abiertamente capitalista, fondo monetarista, sometido al capital financiero. Estos no son adjetivos, es una descripción, ya ni siquiera diría es una caracterización, con lo cual caracteriza el Frente Amplio como tal. Acá mostramos, por ejemplo, una placa que dice: el Partido Comunista adhiere a la recolección de firmas del PIT-CNT, pero promete cuidado a la unidad social. Pero no es a la unidad social. La unidad social no está en juego, porque están los sindicatos, las cooperativas de vivienda, los estudiantes, todas las organizaciones sociales están a favor del plebiscito. Lo que está planteando es cuidar la unidad del Frente Amplio. Es decir, la unidad con los que defienden la SAFAP, con los que defienden el aumento de la edad de retiro. Eso es lo que plantea, y en definitiva esto lo está ejecutando Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, al acordar o preacordar un documento que mantiene el aumento de la edad de retiro y que mantiene la SAFAP, el llamado ahorro individual. Con otro nombre se dirán que es sin fines de lucro y historias por el estilo. Sí. Pero no cambia lo sustancial, que sigue siendo que el trabajador no tiene garantizado su salario diferido, que eso es la jubilación, sino que, no lograste juntar unos pesos en tu cuenta, no vas a cobrar nada, no ahorraste. Ese es de alguna manera el nivel de... Por supuesto, además esto se convierte en un negocio de los capitalistas, de los banqueros, pero aún si esto no lo fuera, en la mejor hipótesis que defiende el Frente Amplio, es colocar la incertidumbre completa del trabajador en su futuro, ¿no? Es decir, no poder tener certeza de que va a cobrar nada. Y en definitiva, justamente la campaña recolección de firmas apunta en el sentido opuesto, en ese sentido muy limitado, porque si uno agarra y analiza con criterio no muy exigente, por supuesto que la reforma constitucional adolece de limitaciones.
Porque en realidad plantea retrotraer el sistema jubilatorio más o menos al 95, hacia el año 95, que en el 96 empezó a aplicarse el sistema de las AFAP, y en algunos aspectos ni siquiera se llega a las condiciones del 95. Por eso es tan abiertamente reaccionario el planteo de los dirigentes y los jefes políticos del Frente Amplio, ¿no? Es decir, y está claro que ahora es el Frente Amplio el que toma posición. Van a decir que no toman posición, que quedan todos en libertad de acción, pero queda claro que hay un documento donde todos quieren ir a mantener las conquistas reaccionarias de la burguesía, las AFAP y el aumento de la edad de retiro. Esto es una cuestión que es un acuerdo programático que ha hecho la dirección del Partido Comunista. Y una cosa me parece más también señalar. En los últimos 4 o 5 números de El Popular, El Popular es el semanario órgano del Partido Comunista, está accesible en las redes, en las páginas de internet del Popular. Van a ver que casi ni aparece el plebiscito. Siendo una resolución del PIT-CNT, desde el 10 de agosto para acá, lean El Popular, van a encontrar algún artículo perdido en la página 12, tal vez de algún número. Otros números prácticamente no tienen nada. Quiere decir que esta cuestión de cuidar la unidad del Frente Amplio, es claramente eso, ¿no? Es decir, hay una disputa en el seno del Partido Comunista. Esteban Valenti dice que el Partido Comunista levanta de vuelta el gobierno en disputa, ¿no? Es decir, Esteban Valenti es un ex dirigente del Partido Comunista que se pasó a la derecha del Frente Amplio, incluso se cayó del Frente Amplio en un momento por derecha, ahora volvió y le da recomendaciones al Partido Comunista, le dice que esto que está haciendo el PIT-CNT sería poco menos que criminal. Y bueno, dice que el Partido Comunista defiende el gobierno de disputa. No, está equivocado. La disputa está dentro del Partido Comunista y en gran medida, desde los sindicatos, de las bases del movimiento obrero y de otras organizaciones sociales, se le ha impuesto a su dirección una posición que no es la de la dirección. No es un cálculo y una estrategia de una dirección, bueno o malo. Es que tuvieron que acomodar el cuerpo a una situación que no previeron bien, no separaron bien, y en este sentido la disputa está dentro del Partido Comunista y dentro del Frente Amplio. Entonces vos tenés los comités de base votando a favor de apoyar la campaña de firmas y el plebiscito del PIT-CNT, y los dirigentes del Frente Amplio, incluido el secretario general del Partido Comunista, acordando mantener el aumento de la edad de retiro y acordando mantener la AFAP. Este es el cuadro de situación en el cual yo creo que tenemos que subrayar que la oposición a la casta política, diríamos, entre comillas, ¿no? Es decir, en muchas comillas, este discurso que hace el facho de Milei en Argentina, ¿no? Donde el desgaste de los partidos y la desconfianza popular en los partidos, y están todos los políticos enchastrados, etcétera, etcétera, lo canaliza con un discurso troglodita completamente, pero bueno, vinculado a algunos intereses económicos capitalistas, obviamente. Pero acá también estamos de alguna manera presenciando, pero por izquierda, un proceso de desconfianza en los partidos, ¿no? Es decir, porque si hubiera confianza no se recurriría a la llamada democracia directa, la votación directa del pueblo en una consulta, porque en definitiva lo que está en juego es que como el Frente Amplio no haría nada de esto, sus propios sectores de base y otros sectores más a la izquierda están planteando, bueno, vamos por este camino del plebiscito. Nosotros yo creo que tenemos que subrayar que por supuesto nos ponemos en un frente único con esa base militante de los sindicatos y los sectores de izquierda también, señalando las limitaciones de este mecanismo. Más allá de las limitaciones en concreto de la papeleta, que algún día podemos profundizar un poco, es evidente que si hablamos hoy al inicio de la situación del agua potable en concreto, pero del agua en general, donde la reforma constitucional de 2004 prohibía todo lo que se hizo después, la ley de riego, que privatizaba el agua, lo del proyecto Neptuno, una serie de cosas, bueno, cualquiera se puede dar cuenta que siempre el capital y los gobiernos capitalistas van a buscar una vía para trampear la voluntad popular. Exacto. Entonces también lo van a plantear con este tema. Por ejemplo, si uno establece, bueno, no me podés bajar la jubilación, porque no te voy a permitir que me modifiques el cálculo jubilatorio. Bueno, ya conocemos que los gobiernos han instalado impuestos.
a los jubilados. En teoría es inconstitucional. Algún abogado dice que es inconstitucional ponerle un impuesto a los jubilados para pagarle a los propios jubilados. Es una cosa descabellada, porque cualquiera se da cuenta que es una rebaja lisa y llana de la jubilación. Sin embargo, en este país se declaró constitucional por la Suprema Corte de Justicia. Quiere decir que hay mecanismos de trampeo legales, entre comillas, que va a consagrar la Suprema Corte de Justicia eventualmente. A veces no, a veces se les caen, esto es complejo, pero nosotros, más allá de ese aspecto, podemos señalar otras limitaciones de los mecanismos constitucionales. Una reforma constitucional primero tiene que ganar. Las firmas, yo estoy seguro como Camilo, que más de 500.000 se juntan con la fusta bajo el brazo. El tema es que para ganar un plebiscito, con el 50% más uno de los votantes, quiere decir que tenés que vencer no solo los partidos que están en contra, acá se juega también la cúpula del Frente Amplio, sino la burguesía de conjunto que maneja los medios de comunicación, el dinero, etcétera, etcétera, para hacer campaña. Por lo tanto, la democracia no es tal, porque una democracia donde uno maneja todos los medios de comunicación y los otros tienen que ir puerta a puerta, rompiéndose el alma, bueno, no es la primera vez que igual gana la campaña que se rompe el alma puerta a puerta, pero evidentemente parte en desventaja. Quiere decir que el conjunto de las limitaciones son muy grandes, por las cuales el Partido de Trabajadores lo viene advirtiendo esto hace tiempo. Nosotros, obviamente, habiendo un proceso de reagrupamiento por izquierda que plantea un programa correcto de eliminar las administradoras privadas de fondos previsionales, el negocio de la jubilación privada, restablecer la edad de retiro en 60 años, etcétera, etcétera, el aumento de la jubilación mínima al nivel del salario mínimo, un planteo que además permite unificar la lucha de los jubilados y de los trabajadores por el aumento en común del salario mínimo y la jubilación mínima, sería muy progresivo, más allá de que no es un gran aumento en lo inmediato. Bueno, es un aumento del 25%, tampoco es despreciable, quiero decir, pero no es obviamente una jubilación digna. Por ahí hemos visto, bueno, jubilaciones dignas, no es una jubilación digna, una de 20.000 pesos tampoco. Pero bueno, es un programa que permite, que es una plataforma para establecer una lucha más a fondo en la clase obrera, y denunciando que esta burocracia sindical y que obviamente el Frente Amplio dejaron pasar la reforma jubilatoria del gobierno de la calle. Nos parece muy importante unirnos a todos los sectores que están impulsando esta campaña de firmas y desarrollarla a términos de movilización, no solo de que puerta a puerta vamos a juntar firmas, que lo vamos a hacer, sino desarrollar actos, movilizaciones, marchas, mostrando a la clase obrera su fuerza en las calles, unida, y no solamente como ciudadanos cada uno viendo la televisión, porque ahí es donde tiene fuerza el capital, justamente la SAFAP, los banqueros y los jefes políticos del Frente Amplio junto con la derecha para defender que se mantenga el statu quo, la situación actual, o la situación empeorada por el gobierno de la derecha. Así que bueno, me parece que es muy importante sumarse a esta campaña y en este sentido, bueno, saludamos que se haya finalmente lanzado la recolección de firmas. Volvemos a decirlo, tenemos papeletas, vamos a instalarnos en unas ferias, vamos a ir a las puertas de las fábricas, de los lugares de trabajo, con un volante, con el periódico del Partido de los Trabajadores y bueno, y con la papeleta también. Y también es importante mencionar, me parece, lo habíamos dejado para el final, pero no es por eso menos importante. Recientemente salió una declaración conjunta. Antes de eso, sí, déjame decir algo sobre la campaña antes que hable de lo de... Me parece importante esto. Yo creo que todas estas cosas que vos señalás, es decir, este problema, en resumen sería, el Frente Amplio está en convivencia con el gobierno, esto lo demuestra, no es menor, y creo que la campaña tendrá miles de limitaciones. Hemos leído algunas publicaciones de compañeros de izquierda que están por fuera del FAI y demás, que son muy duros con el plebiscito, por todas estas limitaciones que se pueden señalar que deben tener, pero permite, sobre un gran tema como el tema de la seguridad social y finalmente el problema salarial, porque, ¿no? Se permite clarificar sobre una cuestión y en un momento en el que yo creo que después de la campaña de la luz y quizás algunos conflictos aislados a nivel sindical y demás, estaba muy plano todo estaba, bueno, esto también, el plebiscito apunta hacia una salida electoral porque se va a votar junto con las elecciones, pero me parece que el hecho de la recolección de firmas y demás dinamiza, me parece que ¿cómo se dice ahora? Tonifica, ¿no?
un sector de izquierda que reagrupa. Y permite movilizarlo, porque no solo va a ser por la Y firma. lo organiza un poco también, ¿no? Porque lo canaliza a través de algo muy central. Y es decir, ya por ese aspecto ya sería positivo. Pero además permite, yo creo que este problema del FA y del Partido Comunista queriendo tener, el observador dice, tiene una pata en cada lado. Porque a nivel sindical, muchos de los sindicatos que él controla votaron el plebiscito por ATCS, incluso cuando se produjo la división dentro de la mesa representativa, y el Partido Comunista, a través de Juan Castillo, presenta un documento que va a llevar al plenario, donde básicamente defiende que las jubilaciones se mantengan a los 65 años. Entonces yo creo que esa contradicción tan fuerte, que queda tan en evidencia, va a permitir una rápida experiencia a la luz de, ¿no?, una campaña nacional. Tal vez no, pero nosotros apostamos a que sí y vamos a intervenir en que exacto. sí. O sea, en realidad, tú decís, la verdad que son completamente residuales los planteamientos de algunos compañeros que critican la recolección de firmas. Aquí tenemos una contradicción entre una ilusión democrática, podría ser que puede ser implantada por algunos dirigentes, la realidad es que los dirigentes ninguno quería, entre una ilusión democrática a través de una consulta popular y una votación directa, y el régimen político que defiende la ZAFA. En ese punto nosotros nos colocamos, no porque compartamos esa ilusión democrática, nos colocamos en el terreno de recorrer esa experiencia con los trabajadores, es decir, de hacer con ellos esa experiencia, militar juntos e intentar madurar en ese proceso juntos. Y no nos colocaríamos al margen diciendo, bueno, esto va a fracaso. Porque aparte de esto es una cosa que, a ver, ¿cómo alguien podría distinguir muy claramente, alguien muy formado seguramente sí, pero a un dirigente de AEBU que ataca el plebiscito porque defiende la SAFAP, ¿no? Es decir, y que dice, pero en el fondo ellos dicen que va al fracaso. Es decir, en la forma por lo menos ellos dicen que va al fracaso porque hay dirigentes de Frente Amplio que no van a sobrar, etcétera, etcétera. No van a poner la papeleta, el de voto, dentro de los sobres que reparten a la población con las listas. Así que, y bueno, si yo voy a decir lo mismo por izquierda, entonces tenemos que por derecha y por izquierda se estaría atacando un plebiscito que hay una gran parte de la clase obrera que lo va a intentar llevar al triunfo. Sería una cosa, es una cosa completamente descabellada, pero yo quiero, en este tema de las ilusiones democráticas, las ilusiones. Ilusiones. Sí, sí. Y del derecho democrático de la población a pronunciarse. El Frente Amplio está a la derecha de Gandini. Gandini dijo que si faltaba una firma él la iba a poner porque quería que el pueblo pudiera decidir. La primera campaña importante que yo recuerdo, porque tal vez hubo otras hace mucho, pero fue contra la ley de impunidad. Arrancó en el año 86 un referéndum contra una ley para mantener la impunidad a los represores, a los dictadores, a los genocidas. El discurso principal de esa campaña, por supuesto, era por la justicia, de los culpables de la represión y de los asesinatos y torturas, pero la consigna era: yo firmo para que el pueblo decida. La pregunta acá es, ¿y los dirigentes del Frente Amplio no firman para que el pueblo decida? No, es decir, están en contra de la expresión democrática del pueblo, que ya sabemos. Ya cuando dijo que no, no, directamente, claro, ¿no? Pero quiero decir, no es que estén en contra de tal o cual artículo. ¿Qué? Tienen que dejar que el pueblo decida. Si no dejan que el pueblo decida, es decir, van a impedir eso. Están no solo a la derecha de Gandini, sino que están demostrando que su defensa de los banqueros está por encima de toda su demagogia democrática. Nosotros no confiamos en la democracia del gran capital, la democracia del Club Naval, además que mantuvo a los represores de la democracia del gran capital, en la cual los plebiscitos sabemos que están condicionados al manejo de los medios de comunicación y del dinero para las campañas. Pero vamos a acompañar esta experiencia. Ahora esta gente, los Orsi, los Pepe Mujica, los Vergara y los propios dirigentes del Partido Comunista, que por un lado están con la pata en el plebiscito, pero por otro lado están firmando un documento para mantener el aumento de la edad de retiro, están conspirando contra el derecho del pueblo a pronunciarse. Exacto. Y lo digo, lo reitero, varias semanas del semanario del Partido Comunista sin mencionar el plebiscito. Esto no es casual, muestra una fractura interna del Partido Comunista y bueno, llamamos a reflexionar sobre este elemento
Y bueno, nosotros llamamos a firmar para que el pueblo decida. Incluso a los blancos, a los colorados, es decir, a los muchos trabajadores blancos, colorados y hasta votantes de Cabildo Abierto van a firmar la papeleta contra la reforma jubilatoria y para impedir que aumente la edad de retiro. Así que los jefes políticos de Frente Amplio están en compañía de los jefes de la derecha, no de los obreros que votan a la derecha. Yo creo que este aspecto de su oposición a que el pueblo decida, de que el pueblo pueda votar, debe ser remarcado porque muestra un carácter profundamente antidemocrático. La defensa del gran capital, la defensa de los banqueros, la defensa de un ataque a los trabajadores como es el aumento de la edad de retiro, es para ellos superior a toda su demagogia sobre la democracia. Era eso un poco lo que quería subrayar. Antes que eso, lo último que quiero decir, pero que amerita una caracterización mejor y un desarrollo, yo creo que esta situación que irrumpe, porque en un momento estuvo muy trancado esto, ¿no? O sea, había muchas presiones y demás, y no era seguro que saliera ni en el PCNT, ¿verdad? Sino que se manejaba que saliera por parte de algunos sindicatos. Yo creo que el hecho de que saliera, de que esté, bueno, se está formando un comando donde se va a incorporar seguramente la FEU, FUBAN, ya está, pero digo, están las grandes organizaciones de un lado y como decías vos, el régimen político del otro. Cuando hablamos de régimen político hay que decir que hablamos del conjunto de los partidos y de la fuerza en presencia, ¿no? En el Parlamento y que tienen entidad nacional, gobierno, pseudo oposición, etcétera. Creo que el PERI está con el plebiscito. ¿PERI está con el plebiscito? Incluso no sé si no contribuyó con impresión de papeleta. La verdad que voy a confirmarlo, pero como le pegué hoy, quiero, si es así, no quiero. Creo que sería el único de esos partidos que en este punto estaría a favor del pueblo decida. Quiero decir que me parece que esto es un cambio es un cambio en la situación política, quiero decir, me parece muy importante. Es un punto de inflexión, me parece. Y creo que hay que sacar las conclusiones políticas de esto, ¿no? Es decir, no quedarnos confinados a plantear que esto, bueno, viste, es un problema social, como escuché por ahí, es un problema de las organizaciones sociales, ¿no? Esto tiene responsable político, aumento de la edad de retiro. Nosotros lo caracterizamos en su momento de esa forma, como un ataque, una declaración de guerra a la clase obrera. No cuando salió, mucho antes, ¿no? 2014, las intervenciones pueden ver los compañeros, incluso en los debates presidenciales y demás, donde ya sonaba, había un run de parte de Astor y sobre todo el que era ministro de Economía o vicepresidente, ¿no? Ministro de Economía en ese momento, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Entonces, esto implica, me parece que exige un desarrollo, digamos, y respuestas políticas, ¿verdad? Es decir, bueno, del mismo modo que en realidad una solución real a la cuestión jubilatoria, como a todas las cuestiones que mencionábamos antes, ambientales y otras, requiere una lucha por el poder por la clase obrera. Es decir, la ilusión de que vamos a tener un estado de bienestar en un periodo de capitalismo en decadencia y con una clase capitalista que te quiera rebajar las conquistas que ya tenés y atacarlas sistemáticamente, precarizar el empleo, bajar las jubilaciones, aumentar la de retiro, provocar más desempleo porque va a haber más desempleo juvenil con los veteranos trabajando más tiempo. Pretender que todo esto lo vamos a defender con un estado de bienestar y un gobierno de la burguesía, es decir, es una cosa que es una ilusión que, como mencionábamos antes sobre el ambiente, el Estado es un Estado capitalista, es un Estado burgués y por lo tanto necesitamos luchar por un gobierno de trabajadores para realmente superar esta situación, incluso para hacer cumplir un veredicto como el que puede salir triunfante en el caso que este plebiscito lograra no solo alcanzar más del 500.000 de firmas, sino además el 50% más uno de los votos. Totalmente. Y bueno, en ese sentido sacamos una declaración junto con otros grupos políticos, ¿verdad? Esto fue hace una semana, más o menos. Sí, la semana pasada. Sacamos una declaración junto a Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha. Lo pueden encontrar en nuestra web. No es extensa, es básicamente una adhesión, un llamado a firmar y a hacer campaña, en el sentido de no limitarnos a una campaña de firmas,
sino realizar una campaña de movilización popular y de organización desde abajo, a través de comités barriales. Esta cuestión de que el Frente Amplio prohíba o no a su comité de base, primero no va a impedir ningún comité de base a nada, ¿no? Es decir, seguramente allí donde haya algún comité de base que mantenga alguna vitalidad, va a pronunciarse a favor del plebiscito y va a hacer campaña igual. Pero necesitamos organizar a los trabajadores a nivel barrial, a nivel de cada localidad, en los lugares de trabajo y estudio, porque es evidente que estamos librando una lucha política contra todo el régimen político. Y en este sentido contra los jefes del Frente Amplio también, y necesita una organización. Y muchos trabajadores no van a ir a pisar un comité de base ni por casualidad. Entonces a los propios militantes del Frente Amplio los convocamos a unirse a todos los que están en esta campaña, y que desarrollemos comisiones barriales en todos lados. Comisiones barriales, pero además esta campaña va a requerir eso, ¿no? Agitación, actos, va a requerir seguramente, en ese sentido van a ir los planteos del Partido de los Trabajadores, porque se requiere clarificar y mantenerse en movimiento, ¿no? No solamente confinarse a... Yo escuchaba hoy lo que se informaba de la mesa representativa, que dividió por etapas. Es bien la organización es necesaria, claro, la organización siempre es necesaria, ya sabemos, hasta para la toma del poder es fundamental, pero esto tiene un carácter de corset en realidad, si bien visto, ¿no? Es decir, es que no se salga, digamos, de la madre. Entonces vamos hasta octubre, juntamos la firma de los familiares, en el verano juntamos la firma de los que están de vacaciones y después no sé qué hacemos. Digo, está dividido en 3 etapas, está bien, digo, pero esto tiene que ser acá hay que confrontar políticamente. Desde el Frente Amplio, que es el que aparece atacando más sistemáticamente incluso que el gobierno del plebiscito, se está discutiendo finamente, y se han formado 2 comisiones. Una para elaborar este borrador que ya se conoce, y otra para ver qué es lo que pueden decir los candidatos, los precandidatos en un acto. Sí, este es el nivel de importancia que le está dando el Frente Amplio, y yo por eso le planteaba a Rafa cuando lo abordamos, yo no tengo recuerdo, no de que el Frente Amplio esté en contra del plebiscito con la mayoría, no tengo recuerdo que alguien, una fuerza política en el mundo, discutiera en estos términos, ¿no? Sí, se están discutiendo el bozal, ¿no? Cómo cerrarle la boca a los militantes y sus candidatos no podrían hablar de esto. Yo creo que la izquierda debería exigir lugar en los medios, debería, no solo los compañeros que están en la campaña por el plebiscito y demás, sino hay que ganárselo los lugares, digo, no es que... Pero creo que tenemos tanto para decir, que no van a decir otros, que uno se tiene que postular como dirección de ese proceso, me parece, ¿no? Bueno, yo creo que esta declaración que salió, es una declaración, por ahora no hay acciones acordadas para llevar adelante, pero seguramente sea el puntapié de una campaña desde fuerzas militantes de izquierda que plantean, justamente no solo apoyar a muerte esta recolección de firmas y el plebiscito en sí, sino discutir un reagrupamiento por izquierda, ¿no? Es decir, que sea realmente de superación del régimen capitalista, en definitiva. Y esto, obviamente no tiene hoy alcance electoral, sino que tiene hoy un alcance militante inmediato en torno a la cuestión del plebiscito, pero también no hay que ser ciego de que habrá que explorar y discutir cuestiones programáticas y posibles acuerdos en el sentido incluso electoral cuando llegue el momento. Hoy el eje es una campaña militante para organizar desde abajo en los barrios, en el lugar de trabajo y en el lugar de estudio, para hacer una campaña militante de movilización y no solo de firmas, y de que la clase obrera se vea como una fuerza activa, una fuerza con iniciativa, y no se vea como una fuerza sometida a la cúpula del Frente Amplio. Yo creo que este es el proceso, la transición que tenemos que recorrer, y en este sentido, esta declaración conjunta, nosotros apostamos a que se envuelva en términos de una campaña común, más allá de las campañas que cada organización hará por su cuenta, para colocar estas deliberaciones y estas conclusiones políticas también de cara al conjunto de los trabajadores. Y convocamos de vuelta a los compañeros a hacerse en tribuna, que el eje es y allí donde nos vean, vamos a estar en feria, en varios lugares, pero allí donde nos vean o nos escriben por
por las redes y compartan, como decimos siempre, compartan el programa, comenten, háganos llegar las dudas, qué tema quieren abordar, pero compartan sobre todo para que gane más amplitud. Bueno, se nos hizo medio largo hoy, pero creo que había unos cuantos temas para desarrollar. Y dejamos por acá y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene, Rafa.